Saul Kulock es un científico que ha dedicado su vida a investigar los campos de la física, la medicina y la astronomía. Recientemente ha desarrollado una fórmula que correlaciona el eje de la Tierra y las latitudes de las fronteras bíblicas con la profecía. Sorprendentemente, descubrió tiempos predefinidos para los principales eventos físicos que involucraron al pueblo de Israel durante los últimos 3.500 años. Kulock está en proceso de publicar su estudio y lo que anunció para este mismo año le sorprenderá. Disfrute de la física cuántica con esta entrevista de Sefard. Saul Kulock, te agradecemos de todo corazón que asistas a esta entrevista, que te sientes con nosotros y nos deleites con todo tu conocimiento en la materia pues, a la que has dedicado toda tu vida. Sí. Y nos gustaría comenzar la entrevista con un párrafo extraído del Tanaj, del libro de Yeshayahu, Isaías 46:10, que relata lo siguiente: pronostico el final desde el principio, y desde el principio cosas que no han ocurrido. Yo digo, mi plan se cumplirá, haré todo lo que me propongo. A nivel quizás científico, ¿qué le sugiere este texto? Bueno, lo que Yeshayahu está hablando es la característica de la profecía. El profeta puede contar lo que va a pasar al final ya desde ahora, porque lo que va a pasar al final está definido. No es algo que va a resultar como evolución de cosas, sino que ya está preplaneado que exista en esa forma. En esa, la creación y toda la historia del hombre está influenciada por fenómenos históricos que no son realmente históricos, porque están predefinidos desde el principio. Lógicamente, el concepto científico común de que los efectos preceden a la causa, entonces no tiene sentido decir de que el final ya está fijo, porque todo depende de las causas anteriores. Sin embargo, en el siglo pasado apareció la mecánica cuántica, donde se encontró de que el orden causal pasado-futuro está alterado en ciertos fenómenos a nivel microcósmico, en el sentido de que puede haber fenómenos en partículas que ocurren no como consecuencia de lo anterior, sino como consecuencia de fenómenos futuros. Ahora, eso es algo completamente extraño y el pensamiento regular se mantuvo quieto porque dice, bueno, de todas maneras, eso ocurre en el microcosmos, a nosotros no nos afecta. Y nuestras leyes regulares de causa y efecto continúan. Pero en los últimos años, 10 años, un asunto así, empiezan a aparecer experimentos mostrando que a nivel macroscópico, macrocósmico, también ocurre una inversión de causa y efecto y tiene un nombre que se llama retrocausalidad. Ahora, eso es debido porque a nosotros nos parece completamente mágico, pero es debido a que hay partículas en el universo que se comportan fuera de lo que nosotros tenemos conocido que es espacio y tiempo. El fenómeno más conocido de ellos, más vulgarizado, digamos, es
el fenómeno en donde dos partículas que son twins vienen en pares. El par está compuesta de como dos lados de la moneda. Si una partícula gira para un lado, la otra gira para el otro. Ahora, si esas partículas de alguna forma se han separado, o se las separa, y hay métodos de separarlos, cuando una de ellas se las hace dar vuelta, que si el spin está para un lado, se lo hace para el otro, la otra instantáneamente, no interesa cuánto espacio hay entre ellos, y en el mismo tiempo, no hay conexión, también se da vuelta para que se mantenga el par. Claro, sin estar conectadas, sin estar interconectadas físicamente, sin haber un arraigo físico. Es un fenómeno que está fuera del espacio del tiempo, por lo menos del espacio del tiempo en la forma como nosotros lo conocemos. Y en base a fenómenos que están fuera del espacio del tiempo, está comprobado científicamente de que la causa y el efecto se pueden invertir y puede desde el principio saberse el final. Que el principio está determinado por el final. Resulta de lo que ocurre ahora está determinado por un final predefinido. Ahora, no voy a entrar en los términos técnicos porque confundiría, pero porque como eso ocurre a nivel microscópico, hay un montón de estudios y existe un lenguaje para poder describirlo. Pero lo que es fácil la gente puede entender es el fact. Algo que ocurre ahora puede estar determinado por lo que va a ocurrir después. Y ahora, ¿cómo puede ser una cosa así? Se puede... Algo que ocurre ahora puede estar determinado por lo que va a ocurrir después. O sea que es el futuro que está modelando el pasado. Se puede decir... Cuando llegue ese futuro, ocurre el futuro como está predicho. Se puede decir entonces, en otras palabras, que lo que está sucediendo ahora mismo entre tú y yo, esta entrevista, está interfiriendo en lo que hicimos ayer. Bueno, o lo que sucedió ayer. Mi entendimiento sobre el tema, que cuando se trata de temas o cuestiones fundamentales, ese futuro está organizado. Cuando se trata de cosas muy fundamentales. Ahora, cuando se trata de elegir entre comer fideo o comer, fruta, no, eso hay libertad. Pero cuando se trata de cosas de cierta envergadura, a la fuerza, el fenómeno está predeterminado. Ahora, no tiene la más mínima lógica lo que ocurre en el presente. Porque la lógica del presente se deriva de lo que pasó un poco antes. Yo tengo un presente y pasó lo que pasó ahora, pero que ocurrió ayer y antes de ayer. Eso se entiende. Pero resulta que ocurren cosas hoy y ayer que no dependen para nada de lo que ocurrió antes. Claro. Así, out of the blue, como dicen en inglés. Sí. ¿Por qué? Porque está forzada una situación que tiene que ocurrir un determinado futuro. Entonces, para que ocurra ese determinado futuro, hoy día pasan cosas que no tienen nada que ver con el pasado, tienen que ver con el futuro que tiene que venir. Entonces reformulo mi suposición anterior y la reformulo de la siguiente manera. Lo que usted y yo hicimos ayer determinó lo que estamos haciendo ahora mismo, que es entrevistarnos. Eso sí. Eso sí. Pero el hecho de cómo yo los encontré a ustedes, y como se dice, eso no. Hay un... claro, ahora, por eso leí al inicio ese párrafo del libro de Isaías, del Tanaj, porque, claro, de aquí se deduce que la propia Torá y el Tanaj están repletos de esa teoría de la retrocausalidad
la cual no se ha tomado en serio pues hasta hace muy poquitos años. Esto es profecía. Ahora, y ahí viene la cuestión esencial del trabajo que hice. En realidad, para el layman, para la gente común, de todas maneras dicen, cada cosa ocurre a su tiempo, ¿cómo me puedes demostrar eso? ¿Cómo me puedes demostrar eso? Porque lo que ocurrió hoy ocurrió hoy, lo que ocurre mañana. ¿Cómo me puedes demostrar eso? Bueno, hay una forma que está en Deuteronomio 30:19, que dice: llamo a los cielos y la tierra como testigos contra ustedes, no por ustedes, contra ustedes. Y entonces uno lee eso y dice, ¿cómo como testigos? ¿Qué tienen que ver los cielos y la tierra? Hasta ahora nunca hubo nada. Ahora aparece la primera demostración, debe haber más demostraciones, pero acá encontré una. Porque resulta de que los cielos, en ese sentido, la inclinación del eje terrestre, que no es simplemente la inclinación del eje terrestre, no, el eje terrestre tiene la inclinación que tiene y se mueve como se mueve en función del sistema solar completo. Depende de en qué forma se forma el sistema solar, de los balances de fuerza de la Luna y de Marte y de los planetas cercanos, y de en qué momento del proceso del sistema solar está ocurriendo el fenómeno. Porque la inclinación del eje terrestre no siempre disminuye, también sube, y el ciclo es de 42.000 años. Entonces llega ahora que justo ocurre en el ciclo que está bajando. Y justo ocurre con la debida inclinación. Y justo con el ritmo de cambio debido. ¿Y cómo? En función, es una correlación entre los cielos y la geografía del país de Israel, de la geografía bíblica. ¿Y eso cómo se arregla? Porque eso es la misma fórmula, que es muy sencilla, va desde la época bíblica de Yoshua al cruzar el río Jordán, en Jericó, hasta hoy. La misma fórmula, en tiempos prebíblicos, en tiempos bíblicos y en tiempos históricos. En todo el tiempo. Siempre lo mismo. Y eso está de acuerdo, para empeorarla, está de acuerdo con las palabras que están escritas en la Biblia, porque los bordes con los cuales eso se cumple son los bordes especificados en el libro de Yoshua. Ahora, como si eso fuera poco, que yo tengo el texto de la Biblia, el balance del sistema planetario y la geografía de Israel, acuerdo a lo que está estipulado para la tierra bíblica. Como si eso fuera poco, se agrega más. ¿Qué es el más? Se agrega de que la latitud para lo cual se hacen los cálculos es la latitud de un borde. Y esa latitud del borde, cuando es igual a la suma de la inclinación media del eje terrestre más un ángulo constante, y la constante es siempre la misma durante 3.500 años, tenemos todos esos resultados. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es la latitud de un punto, que es igual a la suma de la inclinación más una constante, si yo a la latitud del punto le resto la constante, yo tengo la inclinación del eje terrestre. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, bueno, pero hay un detalle. Pero la inclinación del terrestre cambia con el tiempo. Entonces, cuando uno calcula en qué tiempo el eje terrestre tuvo la inclinación que sumada a la constante da la latitud del borde, ese es el tiempo del movimiento migratorio de Israel.
Es muy simple, pero hay todavía peor. Peor. ¿Por qué? Porque resulta que esa constante, eso ya es el colmo directamente, ¿no? Resulta que esa constante es un ángulo en la geometría del mar de Salomón. Ahora, es cierto, la solución matemática del mar de Salomón no se ha conseguido en el término de varios miles de años. Newton no se ahora escribiendo el trabajo para eso. Newton trató de encontrarla, no la encontró. Tengo todos los detalles. Y él no la encontró. Pero sí Newton previó qué características va a tener la solución. Yo no sé, eso es profético, porque las fórmulas matemáticas que muestro llenan las condiciones que pensó Newton. Sale como si estoy trabajando con una continuación del trabajo de Newton, que no lo terminó, eso lo terminó. Pero resulta que ese ángulo es un ángulo fijo. ¿Cómo va a dar el ángulo de una parte del templo de una forma, es parte de la forma geométrica del mar? ¿Cómo ese ángulo es el ángulo constante que sumado a la inclinación va a dar la latitud? Si fuera solamente una constante, desde el punto de vista matemático y físico, está bien, es una constante, ¿qué más querés? Está bien. No, pero resulta que esa constante es un valor del diseño del mar de Salomón. Algunos se diría, bueno, ¿sabe lo que es aproximado? No es aproximado. Porque la constante es 8 grados, 0, 0, 0, 8, 9, 5, 9, 7, 5, hay muchos decimales. La precisión que yo encuentro es una precisión en el orden de la 10 milésima parte de un grado. O sea, en la cuarta cifra decimal. 8 grados, 1, 2, 3, en la cuarta cifra, 1 ahí es la precisión que tengo. O sea que si ese ángulo de velocidad un poquitito diferente no me da para nada. Me da 500 metros de borde. ¿Cómo voy a tener una precisión de pocos metros? Porque no solamente, y es una cosa que es difícil de transmitir eso por eso tengo que hacer que el trabajo se publique para que lo vean, de que no se trata solamente que coincide, no, es demasiado preciso, exageradamente preciso. Para que sea exageradamente preciso, no tenés solución de que Hashem dice, pongo los cielos y la tierra de testigos contra ustedes. Porque a mí no creo lo que yo digo. Y algo que no está, espérate, para terminar este punto, y algo que no está claro para la gente, es de que Hashem promete en la Biblia hebrea 150, 160 veces que esa tierra va a ser para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos dirían que eso es una exageración. No, hay más que eso. Es más que eso, mucho más. ¿Por qué? Porque de las 160 veces, alrededor de 40 veces, Hashem jura. Eso es una cosa que ¿el Dios del universo tiene que jurar? Es decir, lo pone en una forma extrema. En el lenguaje del hombre, si está jurando es porque es seguro, es firmado. Pero de un juro efecto opuesto. Porque la gente lee eso y dice, es una mitología. Seguro una mitología, no es una cosa así. Entonces ahora viene este trabajo que muestra que Shalom es de la mitología. Es demasiado exacto desde el punto de vista matemático. Y eso es lo fundamental, hacer que la gente entienda, que eso es parte de otra de las preguntas que tú me haces, que todo el contexto hoy de Dios está dentro del framework en inglés de creer. Que uno cree más y el otro cree menos. El otro no cree nada. Cuando lo que hay que llevar, y aquí empezamos con esto,
es saber, no es creer. Porque cuando sale el sol a la mañana, Guillermo, la gente no dice que yo creo que sale el sol. No. Hay una certeza. Sea maometano, cristiano, judío, lo que sea, taoísta, no interesa. Él mira, el sol salió porque sabe que sale el sol. Aquí hoy se trata de lo mismo. Demostrar que sepa, Hashem existe. Ese es el tema. Totalmente. Totalmente. Yo creo que el propósito es compartido. O sea, ese propósito es totalmente compartido. Ese es el eje de la pasión que me mueve. Demostrar que Hashem existe. Ese es el tema. No tiene que creer. Yo puedo asegurarle, usted ha vivido bastante más situaciones que yo en este aspecto, ¿no? Pero yo puedo asegurarle que en los poquísimos meses que llevo relacionándome públicamente con todo tipo de oyentes, con todo tipo de lectores, le puedo asegurar que ni usted ni yo, ni Daniel ni Mercedes, ni el señor Eliyahu Gibbs, ni antaño Weissmandel, no somos los únicos que le ponemos pasión a algo tan importante y tan real en nuestra vida, ¿no? Que es interponer la certeza y la sabiduría a la creencia. Y le aseguro que no estamos solos en ello. Yo quiero poner un momento, antes de continuar, quiero poner un momento a todo el que nos esté viendo, nos esté oyendo, quiero ponerlo un poco en contexto. Hemos iniciado con un párrafo de Isaías que está relacionado con la mecánica cuántica, para la cual usted ha escrito una nueva tesis que tengo aquí delante, que imagino compartirá también con el resto del mundo dentro de no muy poco tiempo. Y luego tenemos un texto del Deuteronomio relacionado con un estudio que lleva usted realizando durante 35 años, que se basa en la conexión o en la correlatividad de sucesos migratorios hacia o desde la tierra de Israel relacionado con las fronteras bíblicas y incluso preciso en el tiempo en el que se narra el texto bíblico del que se extrae. O sea, estamos hablando de que usted está compaginando la Torá con sucesos astronómicos a lo largo de la historia de la humanidad. Astronómicos, geográficos e históricos. Que históricos que no son históricos, porque es una historia predefinida. Es un nuevo fenómeno histórico eso. Porque claro, a mí me cogió un poco todo esto un poco por sorpresa, y yo tengo que admitir que a mí me llevó casi un mes, o sea, por no decir un mes, adentrarme del todo en todo esto lo que usted estaba explicando, ¿no? En toda esa precisión matemática que usted está narrando ahora mismo, porque debemos hacer hincapié en que la Torá está codificada en muchísimos niveles, tanto literarios como matemáticos, científicos, y los quizás más conocidos pues son los saltos de letras equidistantes. Sí. También tenemos luego la decodificación visual que hemos presentado nosotros mediante pictogramas, mapas de bits en binario. También tenemos el código de letras pequeñas y letras grandes que van indicando ciertos sucesos en ciertos libros de la Torá y del Tanaj. Y ahora, sin embargo, nos encontramos con un nuevo nivel de encriptación que yo creo que es la primera vez que todo lo vamos a oír, y es el que usted lleva 35 años diseñando, ¿no? Hace más, la primera conferencia donde empezó esto, la di en Bar-Ilan University en el año 1975 en un congreso. Pero antes yo miré el texto y, yo soy una persona meticulosa en cuanto al lenguaje. Sí. Porque es el lenguaje lo que nos traiciona. Nos da y nos traiciona. Por ejemplo, en el caso, me permite que voy a hacer lo que usted dice es lo que normalmente se habla.
Pero dentro de lo que estudié y de lo que sé, hay que refinar el concepto de lo que es decodificación. Por ejemplo, en el texto de la Torá es trabajado por los cabalistas, pero hay que tener en cuenta cosa que la gente no sabe o no quiere saber, de que el texto hebreo es incompleto, es solamente una cara de la moneda. La tradición de Israel no es que se hizo a propósito, ya funciona así, funciona de esa forma. Y eso es un capítulo aparte de poder explicar cómo la mente trabaja para que funcione de esa forma. En el cual la gente cree que lee la Biblia y en el mejor de los casos dice, no, yo en inglés no la leo en hebreo. Y aunque la lee en hebreo, resulta que está incompleta. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir está armada por otra cara de la moneda. Y esta otra cara de la moneda está repartida en forma magistral en el Talmud, en los Midrashim, en comentarios de ciertos rabis. El Zohar. Entonces, bueno, ahí está el Zohar. Ahí está el Zohar. El Zohar es resultado de combinar el texto con las partes de la ley oral, del conocimiento oral. Totalmente. El Talmud, etc. Entonces, no es que yo estoy decodificando la Biblia en los cabalistas, sino que la estoy rearmando. Saco de acá y pongo de acá. Yo mismo, si no fuera por el Talmud, de ninguna manera puedo obtener la fórmula matemática. Es basado en el Talmud de Jerusalén y en el Talmud babilónico. Sin esto, olvídese. No saco nada. O sea, yo tengo un texto bíblico. El texto bíblico no solo es generalmente no exacto porque lo traducen mal, sino que aún que lo traduzcan bien, no está completo. Puede ocurrir de que falta otra información para poder armarlo. Ok, en el caso, por ejemplo, de las letras equidistantes, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo información adicional que no quita la información central de la Biblia, del Tanaj. Sí, sin el Tanaj yo no tengo letras equidistantes. Con letras equidistantes yo no tengo Tanaj. Con Tanaj sí tengo letras equidistantes. Le agrego algo añadido, lo que muestra de que el texto hebreo de la Biblia no es literario. No es un texto literario que agrego literatura. Eso es lo que muestra. Ajá. Tanto las letras equidistantes, que eso está armado, el que lo hizo no lo hizo a propósito. Así funciona la mente. Es otro nivel de funcionamiento mental de muy poca gente en el planeta que pudo hacerlo. Ahora, y lo mismo es con el mapa de Vips, en el sentido de que yo, teniendo la Torá, yo puedo tener un mapa de Vips. Si yo tengo un mapa de Vips, no puedo tener la Torá. Si yo, por ejemplo, miro un ejemplo, para tener una idea de cada cosa en su proporción. Si yo, por ejemplo, tomo la primera frase de la Torá, se han escrito sobre esas 28 palabras, pues son 28 palabras, ¿no? No, son 28 letras, perdón. 28 letras. 28 letras. Pues se han escrito capítulos y capítulos y capítulos sobre esas 28 letras. Pero, ¿cómo escribes capítulos y capítulos y capítulos? Porque agarras parte de la ley oral, parte del Talmud y de otra cosa. Entonces escribís, y recontraescribís. Ahora, cuando yo hago un mapa de Vips, de la primera frase de la Torá, es bárbaro, es consistente, yo tengo él. Pero el lenguaje hay que cuidarlo.
yo estoy obteniendo una prueba de que la Torá no es un texto literario. Eso seguro. No es un texto. No es un texto, ¿viste? No, porque si no, no podrías obtener eso. Pero por el otro lado, yo no puedo decir de que yo conseguí una información que no está contenida en el texto. Yo corroboro y confirmo algo que es imposible que ocurra, pero que ocurre. Y se ve que es consistente porque está armado, las letras están armadas en el espacio y en el tiempo de tal forma de que sale así. Por eso es muy importante para la aceptación o para la divulgación de estas cosas en el mundo académico, en el mundo científico, cuidarse del lenguaje. Aunque uno se cuide del lenguaje, eso no quiere decir de que van a correr a aceptarlo. Pero en cuanto uno no se cuida del lenguaje, el ego de la gente se agarra de cualquier detalle que uno no dijo propiamente, para no, y se cierran. Así es, decir, así no sucede. Hay que darle pretexto. Así acontece. No hay que darle pretexto a que se cierre, porque es lo que el otro quiere. Claro. Porque nadie quiere, nadie digo. Hay un problema real que hay que reconocerlo. La mayoría de la humanidad no cree en Dios. Y hay, sin embargo, una buena parte, mira que es un montón, miles de millones que creen en Dios. Estamos de acuerdo. Sí. Pero decir que cree en Dios no significa que creen en el Dios de acuerdo a la Biblia de él. Esos son dos temas. Ahora, el equilibrio de la Biblia de él es muy chiquitito. La mayoría de la gente, no solamente el que no cree, sino que el que cree, nos resulta doloroso tener que aceptar una cosa así. Hay que reconocerlo, hay que ponerse en el lugar del otro. Y mucho. Nos resulta doloroso. Doloroso y mucho, sí. ¿Con qué? ¿Tantos miles de años? No puede ser una cosa así. Sí, eso ya pasó, eso es el pasado. Entonces, no es solamente una cuestión intelectual, es un problema, y no solamente de ego, porque yo no lo descubrí, sino es una posición de cuál es cómo yo veo el mundo, cómo yo vi el mundo, cómo yo educo a mi familia, cómo yo pienso. Y acá me viene esta gente a decir, no puede ser lo que está diciendo. No lo quiero aceptar. Y el más mínimo lapso de palabras que diga, no sabe lo que está hablando. Y ese es un detalle que quiero ver qué pasarlo. Yo lo sufro en forma directa. Porque a mí tampoco, grandes científicos no quieren ni siquiera leerlo. Y hablo de top científicos. Nadie se atrevió a decir nada, porque no pueden decir. Y ojalá digan algo. Ojalá digan, no, mirá, Saúl, esto. Ojalá. No, el mundo sabe. No puede ser una cosa así. Bueno, yo no soy científico, pero me reconozco en esas palabras, ¿eh? Ojalá alguien diga algo. Me reconozco totalmente en esa frase. Ojalá alguien diga algo. Porque realmente es así. Incluso cuando uno hace un descubrimiento, un hallazgo de semejante envergadura, ¿no? Uno siempre tiene en cuenta que puede haber alguien, pues quizás algo más inteligente que uno mismo y que pueda refutárselo, pero realmente no se trata tampoco de pensar que alguien te lo refute, en tanto que tú ya tienes esa certeza. Si yo tengo una certeza matemática, una certeza científica de que es así... Refuta significa que alguien lo quiera leer para decir no te equivocaste. Entonces, para no decir no te equivocaste, no lo leo. Sí. Correcto. Y si lo lee tampoco dice no te has equivocado, ¿no? Yo creo que hay muchísimas personas que están esperando ese filón para entrar ahí, y lo que usted dice, ¿no? Cuidarse un poco con la lengua y cuidarse sobre todo en las formas en las que uno
en las que uno formula ese tipo de cosas. El otro está esperando cualquier cosa para... no. Pero no. Las emociones siempre van ligadas un poco a todo esto. Yo tengo cosas acá, tú sigue. La Universidad en Baguilán sí. le acogió en varios congresos recientes de ciencia y Torá. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo es poder formar parte de toda esta comunidad e interactuar con un público tan exigente y de tal prestigio a nivel mundial, que es lo que estábamos hablando ahora mismo acerca de este asunto? Bueno, ¿Cómo se siente al estar uno, por ejemplo, en un escenario o en una mesa rodeado de personas de las que usted es consciente que pueden saltarle al cuello en cualquier momento o que... ¿Qué se siente? Yo es un problema personal, me estás preguntando. Yo tengo un defecto. Es un defecto, digamos, porque es extremo. Yo tengo mucha seguridad en mí mismo. Y me molesta muy poco lo que... Entonces, yo estoy seguro de lo que hago. Y seguro de lo que digo, y puedo contestar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, ¿cómo estoy con la gente? Primeramente, que para entrar en el Congreso tenés que presentar una solicitud de lo que querés hablar y tenés que mandar una hoja está bien, con un resumen bien compacto y de qué se trata. Entonces, en los congresos donde estuve había científicos de 3 o 4 universidades y el comité científico revisa lo que le presento y dictamina si yo puedo mostrar o no eso en el congreso. Si encuentran el más mínimo error, no. En lo que le mandé, seguro que no. En este caso, acá, en los 3 congresos del año 2015, 2016 y 2018, yo presenté el papel y aceptaron de que lo muestre. Conozco mi tema, entonces... Pero ahí tengo que admitir que le envidio en ello, ¿no? Algún día me gustaría formar parte también de... No del congreso en sí, pero sí que poner. Para eso habría que formular lo que ustedes tienen en una forma compatible con el lenguaje académico. Claro. Y si el lenguaje se cuida, puede llegar a pasar y todo. Eso podemos hablar de cómo hacerlo. Fundamentalmente hay que presentar casos tan importantes como los casos que muestran las figuras que salen del texto del Tanaj. Eso es tan importante como las figuras de los diarios que no sale nada. Claro. Es más importante todavía. Porque es ahí donde el otro se da cuenta. Acá no sale, acá sale. Entonces eso hay que organizarlo, presentar. A ver, yo puede ayudar en eso. Y de cómo hacerlo. Y cuando hay un congreso, presentarlo. Lo haremos. Vamos a estar en contacto al respecto también. Se puede intentar. Vamos a estar en contacto al respecto, por supuesto. Son sueños que no se dejan de perseguir nunca. O sea, es un objetivo que uno lo ve como algo más allá de un simple deseo, ¿no? Pero no por prestigio ni por ego, como estábamos hablando, sino porque es una forma de darlo a conocer al mundo y es una plataforma pues que a uno le ayuda a eso, a divulgarlo de una forma más amplia, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Ese es el tema, sí. Según su criterio personal, ¿cuál es la relación personal que guardan la Torá y la ciencia? Y yo para ello, en el escrito que le envié previamente con respecto a esta entrevista, sí que le anoté varios ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la relación personal que guardan la Torá y la ciencia? ¿Son hermanos? ¿Son primos lejanos? ¿Son marido y mujer?
A modo metafórico, ¿qué relación guarda la ciencia? Ahí justamente estuve mirando la pregunta y mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en los congresos de ciencia y Torah se trata de demostrar que no hay contradicción entre la ciencia y lo que dice la Torah. Se trata. Pero no es 100% cierto, sino que hay una cantidad de cosas que son completamente inaceptables desde el punto de vista científico. Pero, hay un pero. Depende de qué es lo que yo estoy leyendo. Vuelvo a insistir en lo que hablé al principio, de que aunque resulte un poco chocante, no un poco, muy chocante, la Biblia hebrea permanece un libro cerrado para el mundo, para los pueblos. La Biblia hebrea, no hablo de la traducción inglesa, o española ni hablan. La Biblia hebrea permanece un libro cerrado. ¿Por qué? Porque el significado de las palabras están tomadas en función del lenguaje corriente que se usa para la vida diaria. Y lo que uno entiende ahora es una cosa lógica. Sin embargo, la lengua hebrea tiene propiedades y cosas que se pueden entender diferente si uno estudia los libros accesorios, que son los Talmud, Midrashim. Entonces, cuando uno lee, pienso yo, en función de lo que quiere decir la palabra, puede llegar a no haber diferencia. En el presente momento, es lo mismo. En el presente momento no es así. En el presente momento son como primos lejanos. Sí, no son de otra raza ni nada. Son digamos, primos, o sea, son primos, ¿no? Son de la misma familia, pero lejanos. Pero en función de que uno está leyendo en una forma libre, sin pensar cuál es el significado de la palabra, ¿no? Te voy a decir algo que no sé, puede ser chocante, pero llega un momento que alguien tiene que decirlo. Por eso no lo dije yo, no es un invento mío, sino el Rambam que lo dijo. Dice, sí, nosotros no entendemos la primera frase de la Torah, ¿cierto? Cómo está escrita. Perdón. Se llama Torah. Y Torah significa Tor, serie. Tor, uno detrás del otro. Eso lo sabes. Entonces, cuando yo tengo Bereshit Bara, ¿qué? Yo puedo con las mismas letras, sin cambiar el orden de las letras, ¿no? Las letras no se pueden tocar. Pero los espacios sí los puedo cambiar. Yo puedo poner Barosh, Itbará, Etashomai Betares. En el principio creó a Dios, a los cielos y la tierra. Claro, ahí es un ¿no? Pero dentro de nuestra Masora tiene perfecta explicación. Entonces es muy diferente si vos lees en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que al principio creó a Dios a los cielos y la tierra. Ahora, una forma de justamente que está codificada la cosa está en la palabra Elohim.
Porque Elohim, vos cuando lo traducís del inglés, en cualquier idioma, es Dios. Dios es singular, ¿no? Dios, singular. Pero Elohim no es singular, Elohim es plural. Es mucho se lo pedí. Alrededor de ese tema gira un montón de cosas de toda la Torá. Ahora, claro, si vos vas según cómo lo lees, tenés una interpretación diferente, una idea diferente. Y lo mismo hay en muchas cosas de que no coincide con la ciencia porque no lo leemos en forma apropiada. Es un ejemplo muy común de los principales comentaristas de explicar una frase basándose en reorganizar los espacios entre letras, que obtengo diferentes palabras. La serie de letras se mantiene. El tor, de letras se mantiene. Pero las palabras que resultan cambian y tienen otro significado. Ahora, básicamente, la cosa es tal que todos los significados son ciertos. Ese es el tema. Yo siempre pensé, cuando muchacho, de que en realidad esto de la Torá está popularizado, pero solamente para aquellos que tienen entrenamiento de Mathematical Physics, que tienen una cabeza que puede ver cosas muy complejas, pero en forma sencilla ven cualquier cosa, porque no lo pueden abarcar. Y no es que tiene la culpa la gente tiene la cabeza que tiene. Es que está hecho ya así. La mente no solo hay que abrirla, ¿no? También hay que entrenarla. Exacto. Y hablar de la Torá es lo mismo que gente que en un café se pone a hablar de cómo operar el corazón. Están en un café y empiezan a discutir. No, que esto, que lo otro, que hay que operar así. ¿Qué saben? ¿Qué saben de operar el corazón? Tienen que ser, por eso son varios años. Lo mismo con la Torá, es lo mismo. Es un doctorado, hay que estudiar años y años para poder empezar a rascar. Digo, y no, eso puede resultar violento porque hay problemas teológicos de por medio. La gente tiene su propia convicción teológica y de ninguna manera quiere shifting, mover su visión a otra cosa que pueda comprometer su posición teológica. Por eso, esto de la Torá es algo que es como físico-matemática, es algo que no es fácil, hay que entrenarse, hay que saber, hay que estudiar. Y no es una cosa que estudias en medio año. Una cosa es saber la cultura de un pueblo y leer en general, tener una idea, sí, está bueno, pero hay que saberlo, ¿no? Pero la necesidad de comprender exige cierto entrenamiento mental. ¿Cuándo le llega a usted? Sí, son primos hermanos, sí. Pero en el futuro van a ser lo mismo. No son dos. Esa era la siguiente. Sí, esa era la siguiente pregunta realmente. ¿Quién? Esa era la siguiente pregunta, ¿no? En un futuro ¿qué augura? Pues sí, serán uno y el mismo seguramente. La ciencia y la Torá. En el futuro auguro de que en el contexto de una nueva ciencia, más bien no es nueva, es más compleja es el problema. Vamos a hacer una ciencia más compleja, Torá y ciencia van a ser lo mismo. No hay diferencia. Cuanto más compleja la ciencia, más cercana a la Torá. Lo que pasa es que la complejidad de la que estoy hablando puede ser
en factores que son completamente inesperados para la ciencia. Por ejemplo, algo ya empieza a aparecer con la cuestión del entanglement, que partículas que estaban unidas están separadas en cerebros diferentes. Entonces, automáticamente, cuando uno cambia el otro cambia, hay un cierto tipo de contacto entre los cerebros que son inconscientes, a nivel atómico. Pero ese nivel atómico mueve, a su vez, el nivel biológico, etc. Entonces, resulta de que lo que uno piensa que yo pensé algo, siempre puede resultar de que es el resultado de pensamientos de un montón de gente que eclosionó en vos. La persona que está más adelantada y lo vio. Pero que si no fuera por lo demás, no pasa nada. O sea que uno está pensando de que piensa uno cuando hay una componente que es un pensamiento colectivo. Y ese componente que es un pensamiento colectivo es el que está guiado por el futuro. El futuro guía ese pensamiento colectivo. ¿Por qué? Porque está fuera del espacio del tiempo esa conexión. El futuro está fuera de acá. Entonces, ¿cómo podemos decir? La ciencia podrá empezar a entenderse de una forma diferente. Hoy día, te voy a dar una idea. Hoy día, uno entiende que el principal objetivo de la persona es survival. Y la gente se comporta de acuerdo a eso, tiene que sobrevivir. Por 20.000 motivos, directo e indirecto. Pero no tiene en cuenta que existe un mecanismo ya andando, que es el survival de la especie, no del individuo. El survival de la especie maneja los pensamientos de los individuos en orden de que la especie survive. Eso sí no me hago entender. Entonces uno cree que el Congreso hizo esta resolución, ¿no? No, simplemente es un mecanismo por el cual hay cosas que tienen que ocurrir porque la especie tiene que sobrevivir. Y la especie tiene que sobrevivir no por la gente, no porque la gente lo determina, sino porque es un nivel más elevado de la vida. El nivel más elevado de vida que hoy se toma en cuenta es la del hombre. Dice, ¿quién es el hombre más desarrollado del planeta? ¿Cuál es el individuo más desarrollado del planeta? El hombre. Y Saúl dice que no. El más desarrollado del planeta es ciertos conjuntos grandes de individuos que son los sin saber ellos, no es que ellos saben nada, ¿no? Nadie sabe nada. Que ellos mismos trabajan, ese conjunto trabaja para survival de la misma especie. Ahora, pero, ¿cómo? Existe el libre albedrío, ese es el gran lío. Es como existe el libre albedrío, y el libre albedrío fue decretado, el hombre tiene que tener libre albedrío. Entonces es el juego entre el libre albedrío del individuo, que tiende a destruirlo todo, toda la fauna, la deforestación, qué sé yo, todos los peces, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo para mí, no me interesa. Pero él quiere eso, estamos de acuerdo, porque eso fue hecho así. Pero está la otra fuerza, que es el conjunto que conglomera una cantidad de cerebros. Yo le doy un nombre que yo le llamo el pluri, muchos, ¿no? Y son muchos. Y esos muchos tienen un mecanismo automático para la sobrevivencia del todo, del conjunto.
Lo que puedo averiguar en base a lo que encontré sobre la línea y todo esto es que la gente de Israel está muy, muy ligada, sin saberlo, a ese conjunto. Sin saberlo. Pero no tienen por qué saberlo, ni que enterarse. Eso funciona solo. Entonces, eso determina que de golpe de repente decidan venir, se van, bien, guerras, porque así se controla que el final esté definido. Cada final está definido. Entonces, está el derecho del hombre, pero hoy no se piensa que hay un derecho de la especie. La especie también tiene derechos. Es también una configuración biológica que tiene derechos. Y eso es un juego. Lo que yo encuentro con la cuestión de la línea es la configuración que determina cómo la especie se va moviendo irrespectivo de lo que ellos piensan y de lo que la gente piensa. Porque ese final está definido. Ese final es el control de la especie. Hashem hizo a los hombres y todo, y no los tira. Como hay una contradicción entre el derecho de la especie de sobrevivir y el libre albedrío del hombre que trata todo en su propio beneficio, no importa lo que pase. Eso está mapeado en el contexto de que Hashem prometió que Israel va a volver. Entonces ahí viene la situación. Por un lado prometió que va a volver, juró que va a volver. Y por el otro lado los hombres hacen un desastre completo. ¿Cómo se arregla eso? Se arregla por futuros definidos que son intermitentes. Cada cientos de años se mueve a un futuro definido. En vez de que durante todo el transcurso vaya, se podría ser muy rápido. El proceso podría ser rapidísimo, pero no puede ser rápido. Porque la gente se opone, no es que se opone, no lo toma en cuenta. Entonces, ¿cómo lo arregló Hashem? En un plan. El plan es el que es nuestro. A cada tanto hay un movimiento que está coordinado con los límites de la tierra de Israel. Y entonces no es que la geografía y la astronomía determinan las migraciones, sino que son testigos de que hay un proceso global que controla todo eso. Son testigos. Porque yo puedo mirar y medir la inclinación del planeta, medir la geografía y ver cómo todo combina. Y no combina, porque combina intermitentemente. Cada vez que llega un borde de Israel. Entonces matan todos los con un tiro. Cielo, tierra, geografía de Israel, movimiento de Israel. En orden de probar de que el Dios del universo es el Dios de Israel de la Biblia. Muy duro, pero es así. Teológicamente nunca, never, ever hubo una interrupción. Nunca se interrumpió el proceso. Nunca. Shaul, ¿cómo te llega esa inspiración, esa chispa a la hora de emprender la investigación que lleva a cabo pues con los acontecimientos en base a la inclinación del extraterrestre? ¿O a qué? Empezamos por ¿a qué edad le llega? Antes de venir a Israel, la historia, ¿no? Sí. Antes de venir a Israel tenía una intuición de que existe esa entidad que es el conjunto de gente que funciona automáticamente. Es como una cosa la célula y otra cosa es el tejido. La célula a veces puede no estar enterada de todo el mecanismo del tejido. Cada persona es una entidad, pero funcionan en conjunto
sin estar entre ellos funciona solo. Ahí están los secretos de la vida, cómo la vida funciona. Yo siempre pensé que una cosa así debería existir y que por lo tanto se trataría de una cuestión de orden planetario. Pero una intuición. Cuando en el año 75 tuve la oportunidad de presentar el trabajo del Mar de Salomón, me encontré con que ahí había un ángulo que no sabía qué significado tenía, y por mi intuición de astronomía, porque estudié astronomía antes, así pum, dije, sumé una corazonada, sumé la inclinación del planeta, que la sabía, más sabía la de ahora, la inclinación de ahora, más el ángulo, le digo, y me da un valor que corta a Israel. Pero pensé un momentito, dije, pero la inclinación cambia. ¿Qué pasa si calculo para el tiempo en que la inclinación, esa es la fórmula, la inclinación sumada a ese ángulo me da más cerca de Jerusalén? Empecé a pensar planetariamente. Cuando hago el cálculo me encuentro el bingo sobre Jerusalén. Y un momentito, vamos a precisarlo mejor. ¿Qué pasa para cuando el primer templo se destruyó? Yo sé la fecha, de acuerdo a los estudios arqueológicos, 586 antes de la era, calculo 586, ¿qué inclinación tenía el planeta? Yo estoy hablando del año ya 76, 77, por eso me di cuenta enseguida. Y bueno, la inclinación del planeta para la destrucción del segundo templo es tanto. Le sumo ese ángulo del Mar de Salomón y de ahí me caí, porque la línea corta el monte del templo. Dije, no, dice, esto es mucho. Y entonces empecé a pensar, ¿dónde tengo una base en la escritura que me dé algún fundamento de eso? Y Saúl lo encontró y debe haber algo. Pero en poco tiempo me di cuenta dónde está. Está en Lamentaciones 2.8, Lamentations 2.8, que se lee en oportunidad de la destrucción del segundo templo, ya hace poquito, en Tisha B'Av, en 9 de Av. ¿Fue recién? Recién fue. Tisha B'Av, 9 de Av. Ahora, hace poquito, ¿sí? Se lee siempre, Lamentaciones se lee, que tiene que ver con la destrucción del templo. Pero Lamentaciones 2.8 dice, y yo extiendo una línea para destruir y mi mano no se va a retirar de ello. El texto habla de una línea que se usa para destruir. Yo al principio, cuando encontré esto, la Torá da un nombre a eso, Line of Judgment. Hashem hace justicia con eso. Line of Judgment. Digo, pero cuando me puse a escribir, dije, no voy a poner Judgment porque es muy violento para la gente de Judgment. Dije. Entonces lo transformé y le llamé Line of Heavens. Y después, últimamente, como Heavens estudio etéreo, le puse Planetary Line. Que tengo una base para Planetary Line. ¿Por qué tengo una base para Planetary Line? Porque la inclinación del planeta, y eso lo podemos ver en esta figura, tiene un ángulo, 23 grados baja. Y ese ángulo es la latitud de la línea de los trópicos. La línea de Cáncer que rodea la Tierra
está la latitud que corresponde al ángulo de inclinación del eje terrestre. Y ojo que la gente se puede confundir, porque yo estoy hablando del eje terrestre de rotación y no del polo magnético. Estoy hablando del polo mecánico de rotación. El polo magnético se mueve para todo lado. Hay continuos cambios, porque depende del movimiento de la masa interna del planeta. Yo estoy hablando de la rotación de la Tierra alrededor de su eje mecánico, que hay un polo norte y un polo sur, entonces hay una inclinación. La inclinación del planeta es en relación ¿a qué? Es en relación a su órbita alrededor del Sol. Cuando la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, describe una superficie a dar una vuelta así. Y ese ángulo, ese eje, está inclinado en relación a esa superficie y cambia continuamente. O sea que el nombre de Planetary Line está bien, porque la línea de los trópicos es un Planetary Line. Yo lo único que hago es sumarle 8 grados y algo a la línea de los trópicos del Sol, y esa es el... Cuando vi eso, dije, bueno, entonces tengo una base. Entonces, ¿cuál fue mi próxima verificación? Dije, bueno, si ese es el caso, ¿qué pasa para cuando Israel, en acuerdo con la Biblia, cruzó el Jordán, 40 años después de la salida de Egipto, de acuerdo a esos valores? Compruebo y la línea planetaria pasa sobre Jericó, pero bingo. En el tiempo que cruza el Jericó, la línea pasa sobre Jericó. Porque la inclinación del planeta más el ángulo da la latitud de Jericó. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar todo. Que me llevó años porque no tengo los planos adecuados, había problemas con las fórmulas, para que sea exacto. Lleva tiempo todo. Y finalmente verifiqué de que la línea que se mueve hacia el sur, porque si la inclinación del planeta disminuye, y el ángulo que añado es una constante, la latitud total que tengo disminuye. A medida que pasa el tiempo, la inclinación del planeta baja. Entonces, sumándole una constante, el valor total del planetario line de latitud baja también. O sea que se mueve hacia el sur. Llega un cierto momento en que esa línea va a salir de Israel. Eso va a ser hasta que sale. ¿Y de qué pasa? Y ahí empecé a encontrar que realmente es algo extraordinario todo eso. No quería hacer el detalle de todo porque es un montón. Pero verifico de que cuando la línea empieza realmente a salir del territorio de la tribu de Rubén, que estaba colocada sobre el lado este del río Jordán, el río que lo limita es el río Arnón. Cuando la línea empieza a cortar a Arnón, en forma significativa todos los puntos del Arnón, ahí aparece 1948. Wow. Es muy preciso. Ahora, al hacer una larga historia corta, hay una segunda parte que se va a seguir cortando del Arnón, a terminar de salir. ¿Y cuándo es? Es una segunda alía, en el 48 una gran alía, y ahora va a volver a haber otra gran alía, que en este momento no tiene ni pie ni cabeza, que no sabe de dónde puede venir, pero de acuerdo a esto se va a venir. Y es que la línea está cruzando también el Arnón, y te lo puedo mostrar en este mapa. Y va a haber un periodo de salida de la línea
del territorio de Israel de 2 años, entre agosto de este año y agosto de 2 años de ahora. Hay un periodo de 2 años de transición en donde fenómenos van a ocurrir que van a cambiar toda la situación de Israel de tal manera que mucha gente va a venir. Hoy nada de eso se puede ver, pero dentro de poco lo vas a ver. Pues el futuro ya está definido, no hay nada que hacer. Y hay un posible margen de no de error, ¿sí? Sino hay un posible margen de movimiento en el tiempo. Hay un margen que uno pueda decir, puedo limitarme a... Te voy a explicar. Yo también eso me lo pregunté, pero pasa que en las 17 veces que se verifica desde Yoshua hasta ahora, es muy exacto. Casi no hay margen de error. Entonces, si yo extrapolo por lo que pasó, sigue no habiendo margen de error ahora mismo. Porque no es más o menos. No es más o menos. En todas las veces no es más o menos. Puede haber un par de años, ¿no? Hay una vez un año, la otra. Pero en principio no. El fenómeno empieza, no es que el proceso de cambio que favorece la venida, posiblemente también de las tribus perdidas a Israel, empieza ahora en agosto y sigue por 2 años. El proceso inicial, ¿no? Después sigue. Sí, es un proceso inicial, sí. Es un proceso real, pero todas las condiciones van a cambiar. Y de hecho no es que estemos lejanos a esas condiciones, no somos muy ajenos a esas condiciones porque ahora mismo el mundo está viviendo una nueva oleada de antisemitismo, no solo en Estados Unidos, sino en muchísimos países de Europa, donde la propia población judía ya no se siente segura. Llega un momento en que uno no puede poner en peligro la vida de sus hijos, no está dispuesto a... Te voy a decir, lo que pasa desgraciadamente es que vienen por las buenas o por las malas. Sí. Bueno, usted lo resume, o por las buenas o por las malas, digamos. Pero también hay muchos cristianos que quieran, claro, entender la Biblia de una forma diferente, van a venir. Muchos. Pero lo menciono. ¿Cómo deduce? ¿Cómo puede llegar a deducir por qué precisamente, por ejemplo, cristianos que puedan incluirse en ese paso? Bueno, porque la cristiandad es lo que está más cerca que el judaísmo, que el taoísmo, por ejemplo. Sí. Porque el maometanismo es el que está más cerca. Entonces, no es tan difícil y hay mucha gente que quiere cambiar. Hace falta pruebas. La gente quiere pruebas. ¿Entendiste? Y acá esto es parte de las pruebas de que la Torá no es un cuento de la abuelita, que la Torá tiene cosas imposibles de creer, que no es una narración literaria, que no es mitología. Esa última línea que ha trazado, que va ligada al 2019 hasta el 2021, o sí, hasta finales del 2021, esa línea tiene un trazado que pueda... ¿Lo puedo mostrar en este mapa? Que pueda relacionarse con un sitio ligado a la cristiandad, por ejemplo. Que refuerce quizás las teorías de... No, mira, el tema es otro. El tema es otro y bastante posiblemente sugestivo, no sé cómo ponerlo. Porque resulta, yo soy judío, ¿okay? Creyente y cumplo con las leyes,
Y nunca tuve ningún problema de leer el Evangelio, para enterarme, más de una vez. Entonces me llamó la atención qué relación habrá con la línea. Y parece mentira, ¿no? Pero la línea cruza la iglesia de la Natividad en Belén, un poco arriba, en el año, un poquito después del año 4 BC, cuando se supone que Jesús nació. O sea, que esta casualidad, entre comillas, que también la cristiandad resulta ser parte de todo el fenómeno. Bueno, es que la cristiandad de cualquier modo es parte de la historia, digamos. O sea, la historia que nosotros vivimos, tanto la cristiandad como el islam, como el budismo, es parte de toda nuestra historia, ¿no? Lo que dice es que la línea corta la iglesia de la Natividad en Belén para cuando los entendidos en la materia dicen que nació Jesús. Bueno, es un dato para quien se interese quizás fuera del judaísmo por todo este descubrimiento, pues mira, tiene un dato que puede seguir y puede indagar por su cuenta también, imagino, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Yo quiero decir de que no, las cosas están muy conectadas. Sí. Bueno, de por sí la conexión entre el cristianismo y el judaísmo es muy concreta, en tanto que el cristianismo usa la Torá como base de su nueva creencia, de su nueva Biblia griega, ¿no? Claro. Tengo aquí un apunte en cuanto al lo que viene a ser el descubrimiento de los pictogramas que hay en la Torá. Y a mí me gustaría personalmente saber cómo le llega a usted la noticia del proyecto Sefard, del que lleva a cabo. Fue un amigo mío. Un amigo mío me llamó y me dijo, mira, me mandó el link. Me mandó el link de usted. No me acuerdo bien cómo fue, mandó el link y ya lo conocí. Pero ¿cuál es su reacción al ver que en las 4 primeras palabras de la Torá, Bereshit bara Elohim et, aparece codificado en mapa de bits la palabra El, Aleph, Lamet, El? Es un nombre de Dios. ¿Cuál es su reacción? ¿O cuál es lo que le dije antes, de que se ve de que hay un contenido gráfico que muestra de que no es una historia literaria, que está armado así, para mostrar de que no es literario, que no es literatura. Algo de lo que usted y yo sí hablamos es esa continuidad, ¿no? El tampoco no frenarnos en un hallazgo que se haya descubierto y ahí se queda todo, sino encontrar en base a una metodología firme, encontrar una correlatividad entre su hallazgo y el nuestro en este caso, e incluso anteriores que pueda haber como precedente, que lo que hagan es de un eje que una todo este mundo de ciencia y Torá, y quizás unidos, como usted dice, en un grupo, pues uno sea no más creíble, sino más fuerte a la hora de poder divulgar la verdad y poder compartirla sobre todo con el resto del mundo, ¿no? La cuestión es que lo que estuvimos hablando de quizás plantear un estudio en conjunto que pueda unir su hallazgo con el nuestro, en tanto que usted ya tiene datos muy concretos, sobre todo extraídos de textos de la Torá, que nosotros podemos escudriñar y codificar en binario y a ver qué resulta. Hay que explorarlo. Hay que explorarlo, totalmente. Yo creo que, por supuesto, en cuanto tengamos noticias de este estudio, que yo tengo muchísimas ganas de empezarlo, ¿vale? El buscarle una correlatividad a su hallazgo y al nuestro, vamos a presentar, por supuesto, un segundo vídeo con los resultados del estudio y, bueno, quizás nos llevemos alguna sorpresa, ¿no? Sí. Yo estoy pensando que hice un trabajo que presenté en el Congreso del año 2018, en donde muestro que la latitud de Jerusalén, norte y sur, bíblica, corresponde con los tiempos
de emigración de Jerusalén, cuando vino Nabucodonosor, que se los llevó a todos de Jerusalén, y antes de la destrucción del templo, porque hubo varias emigraciones. La importante fue cuando, y está el texto creo que en el libro en Kings, tengo todos los datos, ¿no? Y también cuando en el año 539 se declara el edicto de Cyrus, dando la orden de que el exilio babilónico termina. Esos son textos, y tengo las latitudes, todo. Estos son textos que se pueden someter al análisis criptográfico y ver qué sale. Si sale algo que tiene que ver con eso. Al igual que Lamentaciones, como usted mencionó. Eso también se puede ver qué es lo que dice eso también. Sí. Al igual que Deuteronomio. Y lo mismo que Deuteronomio también. Correcto. Pues vamos a hacer muchísimo hincapié en ello y yo estoy seguro de que vamos a realizar un estudio interesante y vamos a darlo a conocer sí o sí, no cabe la menor duda, sea cual sea el resultado. Totalmente. Sí. Totalmente. Ahora bien, Saúl, ¿la ciencia lleva a Dios o Dios nos deja avanzar a su antojo en el ámbito científico? ¿Quién maneja el hilo? ¿O quién maneja el tiempo en ese aspecto? O sea, ¿es la ciencia quien marca el ritmo y Dios lo permite? ¿O Dios es quien dice, voy a permitiros llegar hasta tal punto, pero yo lo tengo todo previamente ya planificado? No. Ya hablamos antes. Como el futuro, ciertos futuros steps están definidos, entonces el conocimiento científico viene a raíz de la necesidad de llegar a esos steps. El conocimiento científico viene como consecuencia. Válido. Para ser más claro, ¿qué dije antes? De que existe una entidad que es un conjunto de cerebros. No es un solo. Es como un organismo. Que la gente no tiene por qué saber, funciona automáticamente. ¿Y qué es lo que es la ciencia? Es el resultado del trabajo del conjunto de individuos. Nadie puede hacer ningún trabajo científico si no fuera por la colaboración de una infinidad de científicos. Y laboratorios y cosas en todo el mundo, de Internet. Yo particularmente, todo lo que hice sin Internet no lo puedo hacer. Ni soñando. ¿De dónde se encuentra la información? O sea, que acá yo tengo una información para mostrar cómo trabaja el conjunto, que sale de la posibilidad de obtener información que resulta del trabajo del conjunto, y que puede tener debido a toda la gente. O sea, es por Internet que descubro esto, o son los pasos de esto que llevan al descubrimiento de todos los procesos. Si no fuera por los resultados que tengo a lo largo de la historia, sería muy difícil decir. Todo el mundo diría, no, es la ciencia que nos lleva. Pero debido a los resultados que tengo, yo tengo que decir que no. La ciencia va progresando en función del trabajo colectivo humano. El trabajo colectivo humano no está controlado por el hombre. Saúl, una pregunta directa. Si no le molesta, con una respuesta sí o no. Y si no tiene respuesta a ello, simplemente pues no responde. ¿La Torá evade el espacio-tiempo? ¿Cómo? ¿La Torá? ¿La Torá evade el espacio y tiempo? No. ¿La Torá en sí es una evasión del espacio-tiempo? No, hay una confusión. Yo entiendo la pregunta y te la voy a contestar
con un ejemplo. Hay un libro que se editó en el año 1870, una cosa así, que alguien escribió una cosa muy inteligente. ¿Cómo ve el mundo seres que son planos, que no tienen volumen? Es bárbaro, bárbaro. Lo que pasa es que, claro, el ser que es plano está dentro del volumen, pero no ve el volumen. Entonces, este señor que es plano, resulta de que pasa algo acá, y al mismo tiempo pasa algo acá. Entonces el señor que vive en el mundo plano dice, no, eso no es posible. Le llamará fenómeno cuántico de ahí. Pero él no está enterado que es el plano de la curva. Y este punto se tocan. Él ni se entera de eso. Porque para él el mundo es plano. Entonces lo que pasa acá también ocurre acá. O sea que esa persona, si bien es plana, está de todas maneras en el volumen. ¿Qué quiero decir? Desde que la Torá explica las cosas diarias que se ocurren en nuestro espacio-tiempo, pero también envuelve, en inglés, también abarca fenómenos que corresponden a dimensiones mayores. Vivimos nosotros en el espacio de 3 dimensiones y el tiempo direccional, pero la Torá existe como entidad en un espacio mayor y en un tiempo mayor, de más dimensiones. Entonces, como existe un tiempo de más dimensiones, también está en el futuro. Ahora, eso es algo fantástico hace 100 años. Pero hoy día, con lo que se sabe de mecánica cuántica y todo lo demás, ya no es tan fantástico. Lo que resulta fantástico, ¿cómo puede ser que un grupo de letras esté en esa condición? Y vamos a la ciencia del futuro. Y no te olvides de que hay un problema básico en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y el problema básico, completamente fundamental, es de que el hombre, por instinto de survival y muy egocéntrico, y lo quiere todo para él puede destruir con mucha facilidad. El hombre no puede tener conocimientos que le puedan servir a él para dominar al resto o destruir, en una forma pero como la gente. Entonces, los secretos de toda esta ciencia se mantienen ocultos en la medida que el egocentrismo del hombre no se pueda controlar. En el momento que el egocentrismo del hombre y su afición de ayudar al otro y su afición o su amor al conjunto, no solamente a él, se agranda, puede tener más conocimiento, porque ese conocimiento no va a destruir la especie, pero la especie no va a permitir que el trabajo conjunto de los cerebros produzca conocimiento para destruirse a sí mismo. Absolutamente. Olvídate de eso. Entonces resulta de que la ciencia no puede avanzar en la medida de que no se supera el egoísmo y el desamor del hombre. No puede avanzar porque la especie no se va a destruir a sí misma. Ese es el detalle, el pequeño detalle. Entonces, a la fuerza, el desarrollo de la ciencia está de acuerdo a ese futuro. En la medida que nos acercamos a esos límites, sabemos más y entendemos más, y vamos en esa dirección. Pero la ciencia no puede crecer en forma libre porque el sistema es muy súper inteligente en sí mismo como para tolerar de que el hombre sepa para destruir. El hombre tiene que saber, y es lo que te dice la Torá, no para saber. Eso de saber es una cuestión que viene de lo griego.
¿Qué le interesa saber? Le interesa hacer. Hacer por los demás, hacer. Entonces uno sabe en función de lo que tiene que hacer. Y si lo que tiene que hacer es bueno para los demás, entonces sabe. Y si la función que no es buena para los demás, no sabe. Es bastante fácil el asunto. Tiene una lógica de que el futuro controla el desarrollo científico. Por lo que yo te expliqué, por el problema de autodestrucción. Finalizado usted con un tema muy, muy, muy profundo. Y yo creo que seguro da mucho que hablar porque ha usado un lenguaje muy entendible. A pesar de sus conocimientos, a pesar de unos conocimientos muy, muy elevados, ha usado un lenguaje muy entendible. Entonces yo quizás me esperaba, al final me espero que va a soltar alguna frase que no voy a entender ni yo. Y vamos a tener que escribir abajo una traducción en el vídeo, pero me ha encantado porque son palabras muy profundas y muy, muy claves. Lo que ves es una prueba indirecta que entiende el tema. Sí. El que entiende el tema no necesita palabras complicadas. Ya lo dijo Einstein también, ¿no? Explicarlo de forma sencilla es lo que realmente hace a uno ser un maestro de lo que está hablando, ¿no? En ese momento, creo. Si no lo sabe, es sencillo porque no lo sabe. Saúl, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, porque yo creo que es la entrevista en la que menos palabras he podido articular, porque yo me he quedado igual de piedra que el resto de personas que están ahora oyendo esto. Abrimos la vía de contacto para Saúl Julio, para todos interesados, y nos volverán a ver próximamente pues cuando publiquemos el estudio. Ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias y buenas noches, un saludo. Chao, hasta pronto. Chao, chao. Pase bien.